Seguramente en más de una ocasión te has encontrado en lugares donde se discute sobre la fe, se discute sobre la Biblia y te quedas sin palabras, te quedas con el deseo de decir, ¿y en dónde puedo informarme? ¿En dónde puedo aprender más acerca de ello? Te invito al programa ¿Cuál es la verdad?, en la cual vas a encontrar un espacio de aprendizaje, de crecimiento y sobre todo de un amor más profundo por tu iglesia y por el Señor Jesucristo. Estamos ya avanzando en el capítulo 12. Les recuerdo que estábamos en el cuarto punto de la homilía de la carta a los Hebreos. Ya pasó la parte más intensa. Acuérdense que eran 5 partes. La parte central era la famosa parte del sacerdocio eterno, según el rito de Melquisedec, que ahí fue donde se destapó todo finalmente, cuando uno vio que había una gran comparación entre el templo de la tierra y el templo del cielo, y la gran diferencia del sacerdocio de Cristo con los sacerdotes del culto de la alianza del Sinaí. Estamos en el cuarto punto. El cuarto punto estamos hablando del 11.1 al 12.13. Este punto, que es el que estamos dando en este momento y que ya hemos comenzado, es el punto que trata sobre la adhesión a Cristo, la fe, la necesidad de tener fe. Y para esto, lo que ha hecho, y hemos visto esto en la última clase, hicimos una larga enumeración de todos los hombres de fe, una especie como de santoral, una especie como de listado de los héroes de la fe, dentro de la religión de Israel, una especie como de grato recuerdo de todos los hombres de la historia de Israel que fueron fieles, y nosotros comenzamos allí desde el justo Abel, llegamos hasta poco antes de Jesucristo, con tantas personas que habían dado incluso la vida, y diciendo eso era ellos que no veían, porque la fe, lo definió la carta a los Hebreos, pues, la certeza de aquello que se espera, de lo que no se ve. Y por eso vemos nosotros que ahora lo que está haciendo en ese capítulo 11 es demostrando que hay gente que creyó sin haber visto. No había visto al Verbo encarnado, no había visto la manifestación de Dios en Cristo Jesús, sino que simplemente había visto gente que Abraham, que le dijo sal de tu tierra, y ahí se fue, a Moisés golpea la roca, ve para acá, y sin saber cómo iba a culminar la historia, cómo se iba a planificar la historia. Vemos nosotros que el autor de esta homilía hermosa está dando una enumeración y que quiere dar a entender la grandeza de la fe que hay en todo este pueblo de Israel. Y finalmente, después de todo el capítulo 11 entero, ahora en el 12.1, que es donde estamos nosotros, vamos a comenzar con el ejemplo ya de Cristo. Así como cuando uno tiene una especie como de santoral, nunca el santoral va a sustituir a Cristo. ¿Por qué? Porque el santoral es la lista de todas las personas que fueron fieles a Jesucristo. Y no es lo mismo los que fueron fieles a Jesucristo que Jesucristo. Igual aquí la lista lo que ha pretendido decir es todos los que estuvieron esperando, que sabían que Dios se iba a manifestar de una manera u otra y no lo sabían, y por ello hicieron cada uno esas actuaciones de fe que por las cuales el pueblo de Israel los guarda con un grato recuerdo de su fidelidad. Pero ahora viene Cristo Jesús. Ahora viene, después de haber dicho Dios tenía ya dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. Y ahora viene el capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos. El ejemplo de Cristo. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudámonos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fijaos en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. No habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre en vuestra lucha contra el pecado. Palabra de Dios. Al investigar aquí a los hombres y mujeres del pasado, le llama una nube de testigos, o sea, como si fueran abejas o como si fueran moscas que llenan la historia. Así también una nube de testigos.
Son un ejército de testigos que, ¿de qué fueron testigos? Testigos en realidad no vieron, porque acuérdense que la fe es algo que no se ve. Ellos no vieron a Cristo. Por tanto, eran testigos de que se podía tener fe sin poder ver. Se puede creer. No necesariamente tienes que verlo todo para creer. Y esto lo han demostrado hombres como Abraham, Moisés y toda la pléyade de personas que se han presentado aquí. Era la fe en que no había Cristo. Entonces no fueron espectadores de nada. Solamente fueron personas testigos de que se puede, testimonio de que se puede tener fe aún sin entender todo lo que Dios espera de uno. Y dice aquí, por tanto, teniendo tan gran nube de testigos, vamos a sacudir todo lastre y el pecado que nos asedia. Vamos a quitar todo esto. Porque ahora aquí comienza una especie como de visión de la fe, como un camino, como una carrera, como una competición atlética. Y el pecado es como una especie de ladrillo que uno tiene colgado, que tiene que quitarse. ¿Quién puede correr los 400 metros planos? Imagínense a Félix Sánchez con un ladrillo atrás, no habría ganado para nada. Y así sacúdanse todo lastre, todo peso. Y aquí el peso que está definiendo la carta a los hebreos es el peso del pecado. El pecado que te impide que la carrera pueda realizarse, que podamos llegar a la meta. Una imagen muy hermosa donde ahora nos han metido a nosotros a tener también la fortaleza. Corramos con fortaleza. La palabra que utiliza aquí en griego es, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál se imaginan que es? Hipomoné, con resistencia, con capacidad de tener una paciencia deportiva. ¿Quién es el que gana en una carrera de maratón? No es el que arrancó adelante, es el que tiene más hipomoné. Y todo el mundo adelante, al final lo pasa porque tiene más hipomoné, que significa resistencia deportiva, capacidad de tenacidad. Y así está invitando la carta a los hebreos, la homilía está invitando a que el cristiano sea capaz de entender su vida como una competición y entender que el pecado es un obstáculo para que pueda cumplir. Como lo cumplieron todo ese ejército de testigos, esa nube de testigos, también vamos a tener problemas si nosotros no nos sacudimos todo el lastre del pecado. Quiere decir con esto que es una especie de lucha. El pecado es presentado como un asedio, como una molestia, como un problema que hay que sacudírselo de encima, sacudirse del pecado. Y por eso la historia es como una especie de narración olímpica que inspira. Vamos a sacudirnos y corramos la prueba que se nos propone. Y tiene una meta. Lo fijo los ojos en Jesús. La meta es Jesús. Y por eso el atleta tiene que poner la meta la mirada en la meta. De hecho, muchos corredores no dejan de estar mirando la meta todo el tiempo antes de que comience la prueba deportiva. Y mientras está haciendo la prueba deportiva, igual. Y dice aquí, corran de manera, fijo los ojos en Jesús, el que inicia y el que consuma la fe. O sea, el que la lleva a plenitud. Es Jesús el que nos ayuda a nosotros a llevar a plenitud y nos abre el camino y el sendero de la fe. Él es el pionero de la salvación. Él es el que, ¿qué hizo? El que soportó la cruz sin miedo a la humillación. Y aquí viene entre la lista de héroes ahora se presenta el gran campeón. Jesús, aquel que dice, se le propuso, soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la derecha del trono de Dios. Fíjense en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores. O sea, se le propuso el gozo. ¿Qué significa el gozo? Puede ser varias cosas. Él podía haber estado sentado a la derecha del Padre. Sin embargo, él se humilló para hacerse hombre y pasar por todo el plan que tenía Dios con él. Además, aquí puede hacer alusión a los gozos falsos que presentaban las tentaciones. Todo esto te daré si haces esto, un gozo falso. Y él tenía la mirada, la meta, los ojos puestos en la meta que era la cruz, y con ello iba a llevar a cabo la salvación de todos. O sea que ahora nos ponen como cuando uno quiere inspirarse, uno pone al mejor y filma y reproduce otra vez y vuelve a fijarse en cómo lo hizo el mejor, porque todo el mundo tiene los ojos puestos en el campeón. En los Juegos Olímpicos, toda la cámara, toda la atención, todas las entrevistas, todo era el campeón, todo era el favorito, todo era el que hacía mejor y el que ganaba después, por suerte,
por supuesto. También al que ganaba, también lo filmaban, lo entrevistaban. Algo así, la atención puesta en el que es el mejor. Y aquí no hay dudas. Aquí en esta historia de la salvación se nos propone a Cristo y aquí se nos propone la gran hazaña que Él hace. Él soporta la contradicción de ser asesinado por parte de pecadores, no siéndolo Él. La humillación presenta, y fíjense en aquel que soportó la contradicción para que ustedes no desfallezcan faltos de ánimo. Anímense, señores. Y eso que ustedes, la sangre de ustedes no ha llegado al río. Dice aquí, y ustedes no han pasado nada porque ustedes todavía no han resistido hasta derramar sangre. O sea, señores, ustedes no se pongan de ñoños. Ustedes ya quieren dejar la vida cristiana porque parece que le dieron alguna persecución dura, algún susto. A veces la policía hace eso, ¿verdad? Cuando agarra un ladrón le da un sustazo a ver si con eso se anima a no volver a hacerlo. Y así también ahora Jesús no aceptó. Jesús muere en la cruz, acepta y dice ahora, y vemos nosotros que los hebreos ahora por cualquier, quítame esta paja, por cualquier problemita, ya prefieren pasarse del bando de los judíos. No tienen definitivamente la identidad clara. Y por eso el capítulo que estamos hablando se dice la adhesión a Cristo. ¿Por qué? Porque los hebreos a los que se le está escribiendo la carta definitivamente no están agarrados a Cristo, no están acercados a Cristo. Por cualquier cosa lo van a soltar. Y esa es la gran pregunta ahora. ¿Y nosotros? Porque también nosotros no podemos sentirnos muy seguros. Quizás esta palabra, quizás esta carta, esta epístola nos habla a nosotros. Nos habla cuando nosotros por cualquier dificultad, por cualquier prueba podríamos nosotros sentirnos tentados sin haber derramado sangre, sentirnos las grandes víctimas. Sin embargo, todavía ya por cualquier cosita somos capaces de abandonar a aquel a quien ofrecíamos todo. Así por eso aquí está la bisagra para presentar ahora cómo en el sufrimiento Cristo se hizo perfecto. Y está invitando a los que están leyendo la carta a que asuman el sufrimiento. Vamos ahora a ver cómo trata el autor de la carta, el final de esta sección, cómo trata el sufrimiento. No lo ve con malos ojos. Nosotros sí, muchas veces el sufrimiento huimos de él. Vamos a ver qué dice aquí la pedagogía del Señor. Aquí nos está hablando muy claramente de un modo nuevo de ver las situaciones y las pruebas que se nos presentan. Han echado, versículo 5, han echado en olvido la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, pues a quien ama el Señor le corrige y azota a todos los hijos que acoge. Qué curioso, o sea que pareciera como que uno quiere buscar ánimo aquí y uno encuentra como que pues está bueno que te pase. Y aquí lo que está diciendo, aquí hay una exhortación a tomar la palabra del libro de Proverbios. Aquí hay una cita del Antiguo Testamento. Aquí está citado el capítulo 3 de Proverbios. Y aquí se está entendiendo que la prueba puede ser, y el sabio de Israel entendía la prueba como el método de Dios para entrenar y disciplinar. Y sobre todo, peor todavía, las dificultades y las pruebas eran una señal de que Dios me amaba, de que me estaba corrigiendo. Y nosotros que le llamamos a Dios me ama cuando yo no tengo problemas, cuando se me va el problema, cuando no hay nada, digo, ay, ¿cuánto me ama Dios que me quitó este problema de encima? Nosotros tenemos una caricatura del amor de Dios, porque nosotros no siempre entendemos qué nos conviene. Y el sabio de Israel hace una lectura del libro de Proverbios diciendo, cuando viene la prueba, es una corrección, es una disciplina. Dios te está entrenando. Y todavía peor, no es para esto, es para otra cosa. Porque muchas veces las cosas que pasamos queremos salir de las dificultades inmediatamente. Y el autor aquí nos está invitando a hacer la lectura de los sabios y aprender a ser sabio en la prueba. Porque hay gente que acusa a Dios cuando vienen pruebas. Hay gente que cuando vienen pruebas dice, pero Señor, ¿qué te he hecho? Quítame el guante de encima. ¿Cuántas veces nosotros cuando hay la prueba brincamos como un chivo?
y no dejamos que Dios a través de esa prueba nos vaya perfilando el carácter, nos vaya entrenando en la capacidad de resistir, nos vaya expandiendo nuestra fidelidad a Él en la situación en que nos encontremos. O sea que es una nueva lectura. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? Versículo 7. Como a hijos nos trata. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrige? Pero si quedan sin corrección, cosa que todos reciben, señal de que ustedes son bastardos y no hijos. No es un insulto. Bastardo significa aquí sin papá, sin doliente. ¿Qué le pasa a un hijo que no tiene nadie que lo corrija? Cualquier cosa. No crece como persona. Y se le llama bastardo, aunque ahora bastardo puede ser un insulto. Bastardo significa que no tiene padre, que no sabe quién, no tiene educador, no tiene nadie que le ponga los límites. Y como no tiene nadie que le pone los límites, no tiene disciplina, no puede llegar a hacer nada. Y no podrá llegar a hacer una gran cosa en la vida si no le corrige. Así entonces la corrección, en el Antiguo Testamento, la corrección es muy valorada. Me preocupa a mí, en la educación moderna, el concepto de educación moderna, en donde se le invita a la mamá y al papá a dialogar con el niño como si fueran adultos los dos, como de un tú a tú. No se le puede golpear, no se le puede poner la mano, porque lo va a traumatizar. Y si no le pone la mano, lo va a estropear. Elija usted qué es lo que quiere, porque no es así. No es así. Puede haber gente que se extralimita en el castigo, y eso es lo que hay que evitar. Eso es lo importante, que puede traumatizar. Aunque los de mi edad, más o menos, aquí hay gente 20 años menos, 20 años más, pero los de mi edad, más o menos, aquí, que nos dieron pelas, que nos traumatizaron. Aquí no hay ninguno traumatizado. Aquí lo recuerda, aquí uno dice, pasé trabajo, me hicieron pasar mucha dificultad, pero las dificultades, los castigos no eran muy saludables. Lo dice la Escritura, lo dicen los autores de la carta, de los libros sapienciales, pero la educación moderna dice, déjenlo tranquilo. Y a veces es bueno que sienta, a veces es bueno que la disciplina es muy importante. Pero sin embargo, si yo digo esto, habrá más de un psicólogo que dirá, uy, este del siglo XIX. Y yo diría, no, quizá de antes. No es así la cosa. La corrección es algo muy viejo. Y aquí no solamente esto, sino que la carta a los Hebreos nos está invitando a entender que Dios tiene algo que corregirme cuando hay dificultades. En algo tengo que mejorar. En algo tengo que crecer. En lugar de ver en los problemas, en lugar de ver en las pruebas un problema, tengo que aprender a ver una oportunidad. Es una lectura positiva de las circunstancias. Dios me está corrigiendo. No, Dios me está castigando. Dios me está corrigiendo. Dios me está entrenando. No a todo el mundo le gusta leer así la vida de uno. Entonces por esto aquí la lectura está invitando a los ñoños, o sea a nosotros también, nos está invitando a nosotros a arreciar un poco el espíritu. Dice aquí, además, teníamos a nuestros padres según la carne que nos corregían y les respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los espíritus para vivir? Esto que ellos nos corregían según sus luces y para poco tiempo, mas Él nos corrige para provecho nuestro, en orden a hacernos partícipes de su santidad. Aquí le llama Padre de los espíritus. El Padre. Las pruebas y persecuciones purifican y llevan a la santidad. Santifican. Se hace broma con esto. Cuando una persona es difícil y estoy al lado de una persona difícil, uno hace broma diciendo, me estoy santificando con esta persona. Pero no es broma, es una realidad. Digo, es una realidad que hay una oportunidad para santificarse. No todo el mundo se santifica. Porque no todo el mundo tiene la ¿qué? La hipomoné, la resistencia, el resistir con paciencia heroica, con capacidad de superar las cosas, por no decirlo de otra manera, porque estamos en televisión, del otro. La capacidad de ir más allá de las dificultades que se nos presentan
Eso es lo que por eso no todo el mundo es capaz de ser santificado a través de una persona difícil o de las dificultades de la vida, porque no todo el mundo encuentra en las dificultades una oportunidad para pegarse a Cristo más, para unirse más a Cristo, para que Cristo lo ayude con su gracia a ser fiel en medio de la ofensa, en medio de la dificultad y en medio de la humillación. Entonces, este concepto es difícil. El Padre terrenal tiene disciplina. Por lo tanto, no le vamos a tener disciplina a Dios. Así, este autor de la Carta de los Hebreos supone que los padres de hoy día están corrigiendo a sus hijos y le están castigando. Sabemos muy bien que esa no es la pedagogía actual. Yo veo cantidad de familias donde son los hijos los que mandan. Cantidad de hijos que son los que dicen cómo son las cosas y manejan a sus padres. Entonces yo me pregunto, si dice que la referencia tiene que ser que así como me corrigen los padres, así Dios me corrige en la vida, en el espíritu, pero si mi padre no me corrige, sino que yo soy el que domina a mi padre, ¿qué concepto puedo tener yo para poder someterme a Dios cuando no me someto a mi punto de referencia, que es mi padre? ¿Cómo podemos hablarle a un niño malcriado de hoy día que se someta a Dios cuando no se somete ni siquiera a sus padres? Eso es un reto ahora, ¿entienden? Y es muy importante aquí entender el camino de la obediencia, el camino de la sujeción a Dios. Y cómo muchas veces para nuestra generación actual de jóvenes es mucho más difícil hacer entrar ese concepto. Obediencia hasta el final, fidelidad para siempre. Son palabras que uno habla con un joven de hoy día y un joven de hoy día muchas veces no tiene ese concepto en la cabeza. Fidelidad para siempre, ¿cómo hacer? Obediencia, no y no. A mí no me va nadie a decir lo que tengo que hacer, así. Me impresiona eso, porque cada vez la dificultad para presentar a Dios va a ser la ausencia de punto de referencia. La ausencia de Dios va a ser la dificultad para tener el encuentro con Dios, que es Señor, que tiene autoridad sobre cielos y tierra. Cada vez va a haber más dificultad mientras haya más dificultad para el sometimiento aquí en la tierra. Eso es un punto muy importante que hay que tomar en cuenta, porque la educación que no tiene disciplina encuentra mucha mayor dificultad para encontrarse con el Dios que tiene el señorío sobre todo. A nadie le gusta un Dios que es como medio dictador, pues como que señor de todo. ¿Qué es lo que se cree? O sea, yo he visto jóvenes que dicen, pero ¿qué es lo que el Señor? Y que quiere que lo alaben. ¿Y qué quiere el que lo alaben siempre? Y hay conceptos que son así, se refleja allí la lucha de la rivalidad que tiene con su autoridad terrena, que es su padre y su madre. Rebelándose con su padre y su madre, se presentan esos términos con Dios. ¿Y quién es Dios para hacer eso conmigo? Entonces, aquí, esta es una palabra muy bonita, pero aquí encuentra más dificultad. No nos someteremos a eso que ellos nos corregían según sus luces y para poco tiempo. Cierto que ninguna corrección de momento es agradable. A nadie le gusta la corrección. Ninguna corrección de momento es agradable, sino penosa. Pero luego produce fruto apacible de justicia a los que se ejercitan en ella. Aquí está dando está explicando para el que, me imagino que aquí no le gustó también a más de uno, que dice aquí es como una especie como de cristianismo masoquista. Entonces aquí le está diciendo, a nadie le gusta la prueba. La dificultad no le gusta a nadie. Tenemos que entrar en la conciencia de que las adversidades son saludables, pero no agradables. La prueba no le gustaba pasarla ni a Jesús. Jesús fue el primero que pidió, aparta de mí este cáliz. Jesús es el primero que ante la prueba encuentra una resistencia para asumirla, aunque después la asume en cuanto a su obediencia. Pero dice, a la prueba, a nadie le gusta pasar la prueba. Eso aquí no estamos hablando de masoquismo, aquí no estamos hablando de ganas de sufrir. Aquí estamos hablando de que la vida está llena de momentos alegres y de dificultades y adversidades. Pero si estuviera solamente con momentos alegres, la vida nos daña completamente. Y si la vida fuera todo prueba, también nos dañaría por otro lado. Necesitamos ese juego de estaciones,
de alegrías y esperanzas, dificultades. Pero encontrar, así como en la noche y en el día, la noche tiene su encanto, tiene su función y tiene su bendición. Y qué bueno que hay noches. Así también qué bueno que hay dificultades. Después viene el amanecer y se olvida uno de la noche, y la noche tuvo su función, y así también lo tiene la prueba. Yo conozco un caso de una persona, una hija que fue una malcriada. Tuvo una madre que fue muy débil, no la corrigió nunca. Y esta joven entró en drogas. Y esta joven callejeó mucho. Esta joven dio muchos tumbos, muchas dificultades. No me voy a poner ahora a enumerar las dificultades, solamente voy a recordar que yo estuve presente en una discusión que tuvieron ellas dos. Y el pleito que le echó la hija fue este: sí, mami, porque tú nunca me corregiste en la vida. Y la culpa es tuya, porque tú nunca me corregiste. Quizás un poco duro decirlo así, pero también tenía razón. Es un poco fuerte decirlo de esta manera, pero muchas veces la resistencia a la disciplina requiere de que la disciplina sea capaz de modelar a la persona. Y eso no lo agradece en el momento, pero lo agradece después. Todos nosotros, cuando hemos sido sometidos a disciplina buena, sana, lo agradecemos, no lo olvidamos. Yo no olvido los profesores duros que tuve, pero que me enseñaron. Esos profesores me hicieron sudar la gota gorda, pero son los profesores a los que les agradezco que me hicieran pasar las dificultades que yo pasé para poder ser la persona que soy yo en cuanto a eso. Entonces, por esto, aquí la lectura, para que nadie pueda dejar de seguir a Cristo, es entender que Cristo es el maestro en la obediencia, es el Hijo que se hizo perfecto en el obedecer, que ya lo explicamos en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Y ahora se propone como modelo ideal, como el consumador de la fe. Es más, es el causante, es el agente de la fe. Es el Señor en el que nosotros encontramos el sentido de la fe en Cristo Jesús. Es la fe en Cristo Jesús lo que le da sentido a nuestro camino. Por tanto, sufrimiento tiene un sentido pedagógico, y en el momento nadie quiere sufrirlo, pero hay que encontrar una misteriosa alegría en las pruebas. Acuérdense de Mateo 5:10. Alégrense cuando les persigan en mi nombre. Alégrense. Cuando finalmente la última de las bienaventuranzas se dice: y alégrense ustedes cuando les persigan por toda clase de... Alégrense. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? ¿Y cómo vamos a estar alegres por la persecución? Van a encontrar una alegría, no en el momento, pero van a encontrar una alegría. Alégrense. Y también lo va a decir en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Y aquí ustedes van a pensar que estaban locos los Pedro y Juan. En el capítulo 5 de la carta, del libro de Hechos de los Apóstoles, mandaron a azotar a Pedro y a Juan. Le dieron azotes. Y después de eso, dice el versículo 41, ellos marcharon en la presencia del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Cristo. ¿No? No sé si me están entendiendo. Sintieron un honor, una alegría. No en el momento. En el momento, ¡ay! ¡Ay! En el momento. Pero cuando salieron de allí, se sintieron honrados y felices de haber podido tener la valentía de sufrir por el nombre de Cristo Jesús. Aquí está un momento clave donde se entiende la alegría que viene, no en el momento, es después. Por eso San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, murió cerca del año 120, fue martirizado, fue tirado al foso con los leones, se soltaron los leones y ya sabía él varios días antes que había sido condenado, a que iba a estar allí delante de la arena, delante de toda la multitud, y que le iban a soltar las fieras y se le iban a comer vivo. Y así fue. Y en el día anterior, decía, la carta que escribió el día antes de morir, dice: ahora
es que comienzo a ser discípulo de Cristo, sabiendo que voy a dar la vida como trigo molido en los dientes de los leones. Y les pido, decía así, si yo me echo para atrás y me da el miedo y quiero echarme para atrás, le pido que me empujen y que me suelten a la arena, porque yo quiero ir para allá, aunque después pueda tener miedo por eso. Fíjense, él sabía que podía en un momento salir uno huyendo porque es una tentación. Y él pidió, si me ven que me quiero ir, suélteme para adentro, porque yo quiero hacerlo. Entonces es misterioso este camino de Cristo, que era visto como el mayor camino de santidad, de negarse a sí mismo. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué esa imagen tan lúgubre del cristianismo? No está haciendo ninguna imagen lúgubre del cristianismo. Lo que pasa es que los hebreos están sufriendo persecución. Y les está invitando a los hebreos, señores, ustedes no están sufriendo tanto como lo han sufrido todos los demás cristianos. Pero ustedes están invitados a encontrar alegría en medio de la tribulación. Que ahí hay un secreto importante que ustedes no han encontrado. Ese es el resumen de esta sección. Esta sección está pretendiendo que encuentren los cristianos el misterioso secreto de encontrar alegría aún en medio de la tribulación. Entonces, dice aquí, cierto que ninguna corrección de momento es agradable, sino penosa, por tanto, levanten las manos caídas y las rodillas entumecidas y enderecen hacia sus pies los caminos tortuosos para que el cojo no se descoyunte, sino que más bien se anime y se levante. Aquí vuelve otra vez la imagen de los atletas, cierra con la carrera, como diciendo el que se cayó, el que se dio un estrellón. ¿Quién se dio un estrellón aquí? Los hebreos que estaban a punto de irse. Desfallecieron en la fe, se le doblaron las rodillas. ¿Cómo dice aquí? Usando el capítulo 35 de, creo, no 35, es el capítulo, sí, 35 de Isaías. Las rodillas entumecidas y las manos caídas. No sé si vieron ustedes el US Open de la final. Estuvieron casi 6 horas jugando. Y fue tan cansado que estaba el ganador que cuando le dieron el trofeo no lo podían ni levantar. De tan cansado que estaba. Tan cansado así. Y entonces aquí los deportistas a veces se pueden cansar. Y entonces aquí a los hebreos le está diciendo, se cayeron, levántense, pongan la rodilla dura, la mano levántala y vamos arriba, sigan adelante hasta el final. Y aquí esta sección termina de una manera hermosa diciendo, solamente puede seguir hasta el final el que está unido a Cristo Jesús. El que está unido a Cristo es el único que es capaz de entender, esté en la cruz o esté en cualquier lugar en que se encuentra, podrá tener el ánimo, la hipomoné, la resistencia suficiente para seguir adelante hasta el final. Y aquí termina, esta es la tesis, ánimo, coraje, el Señor está cerca, ten paciencia. ¿No le ha pasado a veces? A mí me ha pasado alguna vez cuando estoy esperando algo y ya creo que ya no tengo fuerzas. Dice yo, que hay que esperar algo. Y uno se cansa y dice, ya, no más. Y de repente cuando llegó lo que estamos esperando, ya se olvidó uno de que estaba desanimado, porque ya está cerca. Y aquí lo que está pretendiendo es suscitar ese ánimo de que lo que estaban esperando por lo que se han desanimado, está aquí. Levántese otra vez, no se ponga, no se siente, levántese. Vamos, ánimo, para adelante. Y esta es la tesis principal de la cuarta sección que tiene la carta a los hebreos. Y ahora vamos a la quinta y la última. Son exhortaciones. Como les dije una vez, todas las cartas tienen, o todos los discursos también tienen una parte que es doctrinal y una parte que es práctica. Y es esencial ambas partes. Aquí el discurso, toda esta parte ha sido teórica. Toda esta parte aquí ha sido una parte teórica donde se ha presentado la doctrina. Claro, ya la doctrina anima. Díganme si con lo que le acabo de explicar del capítulo 12, uno no se siente un poco como intimidado a seguir adelante y a olvidarse de las quejas que uno tiene. Uno se queja de cualquier cosa. Uno está constantemente refunfuñando.
uno ve problemas hasta donde no lo hay. Entonces todos nosotros tenemos la oportunidad con esta carta, con este documento tan hermoso, con este texto tenemos la oportunidad de quejarnos menos y aprender a caminar hacia una meta. Y olvidar que la meta no es salir de cada problema y que si no salimos nos quejamos. No es un camino de ñoñería, sino que es un camino de fidelidad. Y por eso esta sección es importante. Y ahora va a venir la sección que se llama la sección práctica. Las exhortaciones finales. Es un largo capítulo, una sección bastante larga, en donde se nos va a exhortar a dos cosas. Se nos va a exhortar a la caridad y a la santidad. Estos son los dos elementos básicos. Cómo vivir en la práctica una vida de caridad. Y cómo vivir en la práctica una vida de santidad. Aquí del sacrificio y de la exhortación, o sea, cuando estamos aquí, en la sección de Cristo, sumo eterno sacerdote, podía haber pasado a la parte práctica. Pero antes de pasar a la parte práctica, quiso poner los ejemplos prácticos históricos del pasado para iniciar, para poder ponernos el camino libre, para poder ahora decir, ¿y nosotros ahora cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vivimos? Y entonces llega a lo que se llama la sección parenética. Ya la han oído en otras clases. Parénesis significa exhortación, significa un camino de consejos prácticos. ¿Cuál es la sección parenética más conocida de los evangelios? ¿Cuál es? De exhortaciones. El sermón de la montaña. Perdonen, pongan la mejilla, cuando alguien te golpea una mejilla, pon la otra, y cuando vayas a rezar, no hagas discurso. Eso se llama exhortaciones. Y todos los documentos tienen exhortaciones. Todos los discursos, todas las homilías deberían tener exhortaciones. Si no exhorta, si no dice forma práctica de cómo vivir, entonces se queda en el aire, se queda teórico. Pero este es el momento donde ahora vamos a enganchar en la vida nuestra, cómo podemos, todo este andanal de doctrina ahora, cómo podemos hacer la práctica, cómo podemos llevarlo nosotros a la práctica día tras día. Vamos entonces a comenzar, porque abandonó ya la imagen atlética y ahora el discurso ha saltado a términos éticos directos. Un sinónimo de exhortación, de parénesis, significa ética. La conducta práctica, cómo conducirse. Etos significa en griego costumbre, buenas costumbres. La ética significa, cuando uno dice la ética del periodista, la ética del ingeniero, la ética significa las buenas costumbres que debería tener una persona que se conduce en la práctica, en esa profesión, y la ética cristiana. La ética cristiana es la que está aquí proponiéndose ahora. Vamos a comenzar. Entonces, capítulo 12, versículo 14. Aquí vamos a tocar 12, 14 hasta 13, 18. Toda esta sección va a ser la sección práctica, la sección parenética, las exhortaciones. Y vamos a ver algo muy interesante cuando acabemos el capítulo 12, cuando comencemos del 13 en adelante. Qué interesante lo que va a ocurrir aquí. Hay una sospecha de que estamos discutiendo que si es una homilía, que si es una carta, que si es una homilía o una carta. Cuando lleguemos allí, al 13.1, nos vamos a dar cuenta de que la carta a los hebreos es una homilía, pero retocada para poder ser presentada como una carta. Parece que como uno tiene un discurso, la homilía, ya se leyó, se entregó, y ahora yo digo, bueno, qué lindo que lo vean los demás. Vamos a presentarlo como una carta para que yo no sé hablar bien, entonces vamos a poner una carta y lo pone en forma de carta y lo riega por allí. Entonces en realidad es un discurso originalmente, pero está presentado en forma de epístola o de carta. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al 13.1. Capítulo 12, versículo 14.
Procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Procuren la paz, procuren la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, acuérdense, está muy asociado. Es el discurso de la montaña dicho de otra manera. En el sermón de la montaña decía también, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos verán a Dios. Y dice aquí, procuren la paz y la santidad, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Aquí está obligando que la ética, el modo de conducirme, es el que va a poder decir si yo voy a poder ver a Dios o no. Si yo trabajo por la paz, si yo soy un pacificador, y entonces yo veré a Dios. Porque es muy importante entender que en la ética está el peligro de que está la oportunidad de vivir una ética o está la oportunidad de romperla. Y si en la ética, yo vivo la ética, yo encuentro al Dios de la salvación. Pero si yo rompo con la ética, entonces yo me pongo de espaldas, por lo menos estoy rechazándolo. A lo mejor Dios no me rechaza a pesar de que yo lo rechace, no sé, pero me pongo en problemas si rompo la ética. Si la ética que me pide el Señor no la pongo en práctica. Procuren estar en paz con todos, sin la cual nadie verá a Dios. Pablo recomienda eso mismo en Romanos 12:18. Procuren en la medida de lo posible tener paz con todos los hombres. Eso mismo lo dice. Lo dice también, es la actitud de coexistencia pacífica. Los pacíficos saben coexistir, tienen tolerancia, tienen capacidad de muy peligroso un cristiano que no sea tolerante con quien no piensa como uno. Pero es un peligro la existencia de los maometanos, de los musulmanes, de los judíos. Ningún peligro, nada. Si yo estoy seguro de que Cristo es el Señor, me daría mucha pena que yo no colabore para que haya más cristianos. Pero la presencia de musulmanes no pone en peligro mi identidad de que quién es Cristo, porque Cristo es Cristo independientemente de cuánta gente esté alrededor mío. Yo puedo ser cristiano en medio de un país musulmán y todos son musulmanes alrededor mío y eso no es un peligro. Si Cristo está conmigo no es un peligro. Por lo tanto, tengo que dejar de ver como un peligro las personas que piensan diferente a mí, porque si no, de pacífico paso a ser violento. Y violento no quiere decir solamente... La violencia no es solamente física, la violencia, lo que se siembra como discordia, como destructor de la humanidad. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? Santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Yo conozco una canción que nada más dice eso, sin santidad nadie verá al Señor. Y la repite 200 veces, santidad. Es un reto la santidad. Esa es la voluntad de Dios, dice 1 Tesalonicenses 4:3. Esta es la voluntad de Dios, vuestra propia santificación, dice 1 Tesalonicenses. Y la impureza impide ver a Dios. Así como dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Las impurezas no permitirán ver a Dios. La pureza es la santidad, y la santidad es la que permite ver a Dios. La pureza de corazón. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los santos, porque ellos verán a Dios. Sin santidad, nadie verá al Señor. Por lo tanto, la santidad no es una opción. ¡Ay, qué lindo! Es santo. Además, santo. No es así. Santo es una obligación. Santo hacia Santiago de Compostela, santo. La santidad en todos los movimientos de la iglesia, en todas las realidades. Y dice más todavía, la Lumen Gentium, dice la vocación universal a la santidad de la iglesia. Toda la iglesia está llamada a ser santo. Nadie puede decir aquí, no, yo hago el trabajo sucio de la iglesia. Yo le sirvo, yo hago el trabajo sucio de la iglesia, así que yo le sirvo a Dios, pero desde el trabajo sucio. No hay trabajo sucio en la iglesia. Y sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, esa es la voluntad de Dios, la santificación de todos. Es muy violento esto, es muy fuerte y muy exigente que nosotros no podemos pasarlo por alto así nada más. Poned cuidado en que nadie se vea privado de la gracia de Dios, en que ninguna raíz amarga retoñe ni les perturbe y por ella llegue a inficionarse
la comunidad entera. Cuidado de que nadie se vea de la gracia de Dios. Estoy predicando mucho cuando le predico a los matrimonios de que la vocación que tiene cada uno de los esposos es la salvación del otro. ¿De qué me sirve a mí haber sido un esposo 50 años y yo no he sido instrumento para que mi esposa se salve o la esposa para que el esposo se salve? O sea que la función del matrimonio y del amor es, y sobre todo yo amo, la mejor manera de amar a mi esposa es procurar su salvación. Y la de la esposa, procurar la salvación del marido. No digo conseguirla porque no somos nosotros los que lo conseguimos, pero sí el de procurarla. Y sobre esto podré tener que dar cuentas si yo no procuro. Y dice, cuidado de que nadie se vea privado. Nadie se vea privado de la gracia de Dios. Que ninguna raíz amarga se dañe todo. Aquello de la manzana podrida. Porque además una persona que tiene malas costumbres puede dañar, porque el pecado, señores, da seguidilla. El pecado a los ojos de los hombres suena bien, se ve bonito. ¿Se acuerdan la tentación de la manzana? Y dice que la Eva cuando vio, dice, y vio que la fruta era agradable a los ojos. El pecado es así. Si el pecado fuera feo, nadie caería en pecado. Si el pecado fuese horrible y se viese como tal, nadie. ¿Cuándo una persona se siente mal? Cuando ha caído en el pecado, cuando de repente con la lengua ha hecho ¡pah! Y después que ha visto todo lo que ha roto y quisiera recogerlo, allí es que viene. No es que quería pecar, pero ahí está. El punto importante aquí es trabajar en esta ética para que yo pueda trabajar en este camino que me pide el Señor. Y yo también no ser ninguno que sea privado, ni que prive a nadie de la gracia de Dios. Que no haya ningún fornicario o impío como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Aquí hasta puso un ejemplo de la escritura del Antiguo Testamento. Esaú, un ejemplo de la persona que se vendió lo mucho por lo poco. Tenía hambre y aparece en Génesis 25:33, que había un guisado ahí. Tenía hambre y se olvidó de la primogenitura con tal de saciar su hambre. Y pasa a ser Esaú el modelo de aquel que pierde la gracia y lo mucho por lo poco. Que es algo que nos está diciendo ahora el autor de la carta a los Hebreos. Cuidado que usted no pierda lo mucho por lo poco. Vigile bien que no haya ninguno como Esaú, fornicario o impío. ¿Qué quiere decir aquí? Fornicación, impiedad. Cambiar las cosas divinas por las humanas. Querer ahora buscar y vivir una vida en la cual uno simplemente vive en el acá, en las cosas inmediatas. Olvidarse de lo eterno. Olvidarse de los dones eternos, de la gracia de Dios. Olvidar y cambiar esto por cualquier tontería, por un momento de felicidad, 10 años. O sea, la felicidad del matrimonio, ¿dónde es que se va a vivir? Realmente. La verdadera felicidad del matrimonio. Es allá. Aquí es un tiempo. Aquí es temporal. Aquí todo se acaba, malo o bueno que esté. Todo se acaba. Y toda vida que no esté apuntada hacia la eternidad ha sido inútil. Lo dice San Francisco de Sales con una frase muy dura. Dice, todo lo que no es para la eternidad es pura vanidad. O sea, es inútil. Todo lo que sirve para vivir unos años bien, un tiempo nada más. Y uno se olvida de la eternidad por vivir el momento. Eso es lo mucho por lo poco. Y eso es lo que está diciendo la carta. La carta es muy intensa. Cada exhortación tiene contenida una cápsula intensa de algo que tenemos que tener cuidado. Ya saben, dice, cómo él quiso heredar la bendición después, pero fue rechazado y no logró un cambio de parecer, aunque lo procuró con lágrimas. Eso está descrito en el capítulo 27 de Génesis. Aquí nos describe a nosotros toda la historia. Léanse la historia de Abraham, de Jacob y de Esaú. Toda la historia de la primogenitura. Le tocaba a Esaú, sin embargo, la rechazó. Y después quiso recuperarla y era muy tarde. Y con esto está diciendo también algo muy importante, que es con el tiempo de eternidad que se pierde aquí en la vida.
¿Cuánto tiempo de eternidad, cuánto tiempo de preparación para la eternidad perdemos aquí? Gastamos, porque una cosa es hacer ejercicio para tener salud y después acabamos viviendo para el ejercicio. Una cosa es verse bella para el marido y otra cosa es vivir para verse bella. Una cosa es trabajar para sostener la casa y otra cosa es ya vivir para trabajar. ¿Con cuánta facilidad nos confundimos? ¿Con cuánta facilidad trastocamos lo importante con lo fútil? Y aquí tenemos que hacer cuenta de eso. Aquí entonces dice, no se han acercado a una realidad sensible. Ya saben cómo luego es que será. No se han acercado a una realidad sensible. Fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, huracán, sonido de trompeta, un ruido de palabras, tal que suplicaron los que oyeron que no se les hablara más. Es que no podían soportar esta orden. El que toque el monte, aunque sea un animal, será lapidado. Tan terrible era el espectáculo que el mismo Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ustedes en cambio se han acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a toda la corte de ángeles, a la reunión solemne y a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos y al Dios universal. Y a Dios juez universal de los espíritus justos llegados ya a su consumación. Aquí nos está presentando a nosotros las dos alianzas. Importante aquí. Aquí vamos a dejar preparado el tema porque la exhortación ahora va a ser un punto de inflexión donde nos va a decir, acuérdense que estamos hablando a los judíos, que estamos diciendo o judaísmo o cristianismo. Quieren volver para acá y dice, ahora toda la ética va a ser una doble ética. Es decir, ok, usted va a vivir la vida según la ley, entonces va a vivir en el templo, entonces va a cumplir los mandamientos, entonces usted va a llevarse bien con los demás y todo va a ser con el templo de aquí abajo en la tierra. Pero la vida cristiana es una vida que no se vive en un templo. La vida cristiana se vive frente al Dios vivo. Y el templo es el firmamento. Y el culto no se da en el templo. El culto se le da en la vida. El culto se le da cuando uno perdona. El culto se le da cuando uno hace el bien. El culto se le da cuando uno da de comer. El culto se le da cuando uno visita al enfermo. El culto se le da en la vida cotidiana. Por eso el judío va a comenzar con la ética, va a desarrollar una doble ética donde dice, el judío se contenta cuando cumplió con el sábado. Cumplió con el sábado, se va a descansar, acabó la fiesta, es un gusto. En el cristiano, se reunieron los cristianos en misa o en la Eucaristía, se reunieron para orar y esa hora que comienza. Cuando dice la palabra final, ite misa es, vayan, los envío. Esa hora que comienza. El culto más intenso no se da cuando yo comulgo a Cristo en la Eucaristía. Esa es la fortaleza que yo estoy recibiendo para ir a dar el verdadero culto a Dios. El verdadero culto a Dios se va a dar en la vida cotidiana, en la honestidad, en la rectitud, en la generosidad, en el tener que romperme, en la tentación vencida. Cada una de estas realidades va a ser un nuevo culto. Y resulta que en el cristianismo, que va a ser el nuevo modo de vivir, el nuevo templo, la nueva manera de vivir, el culto de adoración a Dios, ahora se va a hacer en una oportunidad constante, una liturgia de la vida. La vida cotidiana va a ser una liturgia en la cual en cada oportunidad, en cada situación va a tener una oportunidad de poder darle culto al Señor, según el modo en cómo lo vivo. Entonces es hermoso porque yo llevo el culto a la vida y hago de la vida un culto y glorifico al Señor en todo. Y así se entiende aquello que decía Jesús cuando habló con la samaritana. Porque cuando habló con la samaritana había un pleito de cultos. Había la montaña del monte Garizim, donde había un templo Betel, y estaba el templo de Jerusalén en el monte Sión.
Y la samaritana le dijo, nosotros adoramos a Dios en este monte y ustedes lo adoran en Jerusalén. Y Jesús dijo, créeme mujer, que ha llegado, que está la hora y ya ha llegado, llega la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ni en ese templo, ni en Jerusalén. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es en la vida cotidiana, en la verdad que yo tengo que hacer de cada día, en lo que yo voy a darle culto a Dios. Entonces, es interesante la novedad que va a tener de aquí en adelante, el camino ético que va a tener el mundo, la carta a los hebreos. Con esto entonces ya estoy seguro de que nos faltará una sola clase más para poder terminar. Es hermoso ver cómo la carta a los hebreos, así como comenzó y se hizo tediosa como si estuviéramos subiendo a la montaña, ahora ya está acabando. Nos está dando los últimos consejitos prácticos y nos va a despedir. Y nos va a invitar ahora a entender que la misa continúa, que la vida sigue. Hay una verdadera misa cuando yo vivo la misa en mi diario vivir de lunes a sábado y hago un verdadero culto al Dios vivo. No te pierdas la próxima entrega de ¿Cuál es la verdad? Un espacio para crecer en la fe.